La gloria postrera será mayor que la primera. Y es lo que estamos viviendo, amada iglesia. Es lo que estamos viviendo, la gloria postrera. Por eso es que usted va a ver milagros increíbles. Come, you repeat me. Por eso es que usted va a ver milagros increíbles. Por eso es que usted va a ver conversiones extraordinarias. Por eso es que usted va a pasar por los enfermos y los enfermos se van a sanar. Porque estamos viviendo la gloria postrera. Por eso es que usted va a ir a una casa de paz y los enfermos que van a ir a su casa de paz van a sanar. Porque escrito está, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Eso es lo que trae la gloria. Eso es lo que trae el rostro. Eso es lo que trae la gloria postrera. Por eso es que van a haber conversiones sobrenaturales. Usted va a ver aquel alcohólico, aquel drogadicto, aquella prostituta. Usted va a ver aquel rebelde terrible, fornicario, pecador, gaucho gilero, no cesan la muertero, pero van a venir a los pies de Cristo y van a ser los más fieles. Van a ser los que aman, porque al que mucho se le perdona, mucho ama, mucho ama, mucho ama. Usted va a ver gente apasionada en este tiempo como no lo vio jamás. Por eso el Señor lo está reservando a usted. Pero en esta mañana, en este mediodía, usted va a tener un encuentro cara a cara con el Señor. Yo quiero que usted me acompañe y vamos a leer la palabra. Hay una versión que se llama LTA, es una versión de traducción al lenguaje actual, por eso se llama LTA. Y vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Usted va a tener en la Reina Valera, pero hay una traducción que es LTA, es la que yo voy a leer porque es un lenguaje coloquial, es un lenguaje actual, es un lenguaje que todos lo puedan entender. Y así dice la palabra. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad, diga conmigo calidad, como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego. La confianza que ustedes tienen en Dios, se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Amén. Qué tremenda es la versión LTA, es una versión común, una versión en un lenguaje actual para que todos lo podamos entender. Y me encanta porque dice, porque la confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Yo siempre le decía a mis discípulas cuando estaba en Salada, vos podés perder cualquier cosa que no es difícil recuperar, pero si vos perdés la confianza, cuesta mucho recuperar. Si vos no sos confiable para las personas, cuesta mucho recuperar la confianza, porque es algo que se rompe, que se quiebra y tarda tanto en volver a su estado original. Por eso es que la confianza tiene que ser probada. Y acá dice la palabra en este versículo de 1 Pedro 1, 6 y 7, que esa confianza que ya pasó por tantas pruebas merece ser alabada. Y acá confianza, la palabra confianza se traduce como fe, se traduce como fe. ¿Y sabe qué? Son necesarias las pruebas que pasamos.
son muy necesarias. Sé que nadie quiere pasar situaciones, sé que nadie quiere pasar por diferentes estados, pero yo quiero decirles que a lo largo de nuestra vida, nuestra fe tiene que ser probada y la escritura dice, por eso les leí este pasaje de Primera de Pedro. Nuestra fe tiene que ser probada y no es en un momento determinado de nuestra vida, sino a lo largo de toda nuestra vida. Nuestra fe va a ser probada. La confianza que nosotros tenemos en Dios va a ser probada a través de las pruebas, de las circunstancias y las vicisitudes que pasamos. Vamos a tener que demostrar nosotros, el pastor hablaba de evidencia, vamos a tener que tener evidencia de nuestra fe. Hay evidencias o no hay evidencias, hay pruebas o no hay pruebas. Cuando vos pasas las pruebas, tu fe es probada y tienes evidencia de que has pasado o no has pasado esa prueba. Por eso es que hay que demostrar si la fe que nosotros profesamos es una fe verdadera. Porque la única fe verdadera es la fe o la confianza que nosotros depositamos en la persona de Jesucristo. Porque está la fe intelectual, que es la que todo el mundo tiene, que es la fe que dicen yo creo en Dios, pero demuéstralo y ahí ya la gente, ya quedan de 10, quedan 1 o medio. Cuando yo te digo demuéstrame tu fe, ya queda miedo. Y sabe que en esta mañana yo voy a hablar de un pasaje muy conocido, pero que Dios ponía esta palabra en mi corazón. Está en el libro de Génesis, capítulo, esa palabra fue una palabra introductoria para decirles que usted va a ser probado a lo largo de toda su vida. Hay gente que no quiere pasar por nada. Por eso decía el pastor David Torres, decía, pastor, óreme, como delegando en otro lo que cada uno tiene que hacer por sí mismo. Decí conmigo en esta siesta, en este mediodía, se acabó. To finish. Se acabó. Se acabó. Hoy, anoche el pastor decía, hoy es el tiempo donde vos tenés que pasar la línea. Solo un amén. Hoy es el tiempo donde toda catedral tiene que pasar la línea. Vos no viniste acá al Pepe. Vos viniste acá para pasar una línea. No viniste a perder el tiempo, no viniste a mostrar tu caripela. Nadie te quiere ver. Ajá, no te digo nomás. Yo te quería ver. A todos. Vos no viniste a mostrar tu caripela, vos viniste a pasar una línea. Y a los que están diciendo yo vine al rige, te digo que Dios te trajo en el rige porque vos no quisiste venir. Te trajo el Señor porque quiere que vos pases la línea. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bien. No me diga amén por decir nomás, ¿eh? Es un cliché nomás. En el libro de Génesis, capítulo 32, del versículo 24 al 30, hay una historia donde Jacob llama a un determinado lugar Peniel. Y esa palabra significa rostro de Dios. Porque él dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Pero también ustedes escucharon esta historia, la historia de Esaú y Jacob. Esto todo está en el Génesis, porque también saben que existió un conflicto tremendo, es una tirantez en la familia. Esta familia, la familia de Isaac, atravesó un conflicto, una enemistad tan tremenda entre todos, vamos a decir, el papá, la mamá, el hermano, el otro hermano. Y fue un conflicto tremendo, una tirantez tremenda, porque acuérdense que el menor usurpó la primogenitura del mayor. Eso para los que leen la Biblia, y los que no, vayan al Génesis capítulo 32 y ahí está la historia. Aunque había sido
la promesa de parte de Dios que la línea de la bendición y del llamado iba a caer sobre Jacob. Pero sabe que Jacob hizo todas las cosas mal. Hizo todo bajo sus principios, sus criterios, bajo toda la forma de ser de él, bajo sus términos. No eran correctas la forma en que él usurpó la primogenitura del hermano. Les repito, había una promesa de parte de Dios que la descendencia iba a ser a través de Jacob, pero no era la forma. Diga conmigo, no era la forma. No era la forma. Dios tenía su forma, pero Jacob estaba acostumbrado a hacer las cosas a su forma, a su manera. Por eso lo hizo con engaño. Diga conmigo, con engaño. Por eso su hermano Saúl juró matarlo, lo odió y juró matarlo. Entonces tuvo que huir a otras tierras. Pero pasaron 20 años, diga conmigo, 20 años. Diga de nuevo, 20 años, para que le resuene y que algo pase con su vida en este mediodía. Pasaron 20 años y Dios le pide a Jacob que regrese, pidiéndole que dé la cara por todo su comportamiento, por todo su mal proceder, porque hizo todas las cosas a su forma, a su manera. Y le dijo, bien, mi amor, así como tuviste el tupé, vamos a decir así en un lenguaje común, como tuviste el tupé de hacer macana, ahora da la cara, mi hermano. Lo importante que es el rostro, ¿no? Qué importante es dar la cara por lo que hiciste mal. Y Dios le dijo, mi amor, vos sos mi hijo y la descendencia, mi línea genealógica va a venir por ti. Así que yo quiero que vayas y dé la cara por todo lo que hiciste mal. Le dice a Jacob, luego de 20 años, le pide que regrese porque él no había hecho las cosas bien. Y sabe que a veces cuando tenemos que dar la cara, usted sabe todas las cosas que pasa por dentro el corazón del hombre es como que algo le pasa, porque algo que se te revuelve por dentro, porque a todos nos cuesta dar la cara, a todos nos cuesta rendir el orgullo, a todos nos cuesta subyugar nuestra carne, porque nuestra carne siempre quiere buscar culpable y siempre quiere decir y señalar que el otro fue el que tuvo la culpa, no yo. Entonces Dios le dice, mi amor, anda vos y da la cara. Pasaron 20 años, gente, y esto me golpea mi cabeza, me golpea mi cerebro. Y sabe que era muy feo todo el panorama que tenía Jacob delante de él. La Biblia no nos dice por qué motivos, no nos señala exactamente, solamente podemos ver por lo que describe la Biblia y nos podemos imaginar. Pero en un momento determinado dice la palabra que Jacob se encuentra con el ángel y empieza a forcejear. Jacob se enfrenta con un ángel y empieza a forcejear. Y sabe que me deja ver este pasaje bíblico. Él dice que él se agarra fuerte del ángel y él le suelta una palabra y le dice, no te voy a dejar. Y es un famoso pasaje que los evangélicos conocen. Recién estoy haciendo la introducción, ya vamos a entrar en tópico, dijo el apóstol Maldonado. Estoy haciendo el panorama para que usted entre, así como el pastor anoche nos hizo todo un panorama para que entremos en tópico y podamos entender que es tiempo de cruzar la línea y matar el ídolo que tenemos en nuestro corazón. ¿Cuántos entendieron el mensaje anoche? Por eso yo estoy rodeando la palabra para que usted pueda entender a lo que yo quiero oír en este día. ¿Y sabe qué? Lo que podemos entender es que él se agarró fuerte del ángel y él soltó la palabra y dijo, no te voy a dejar si no me bendices.
se agarró fuerte del ángel porque Jacob sabía que tenía un montón de problemas que enfrentar. Eran problemas terribles que le tocaban enfrentar. Y encima Dios le dice, ahora quiero que vuelvas a tu tierra. Quiero que vuelvas a estar ahí en el lugar del lugar donde te fuiste. Qué difícil es cuando Dios nos da una orden. Qué difícil es y cuántas cosas nos ponemos a pensar y pensamientos que se agolpan en nuestra mente porque nosotros tenemos un criterio, una manera de comportarnos, una manera de pensar y tenemos una manera de conducirnos en la vida. Pero cuando Dios está en el asunto, Dios nos dice cómo es a su manera. Diga conmigo, a la manera de Él. Dios nos dice cómo es a su manera. Y Jacob le dice, se agarra fuerte del ángel y le dice, no te voy a dejar, porque a él no le quedaba otra, porque él estaba lleno, tapado de problemas. Estaba Jacob y entonces dice que se agarró fuerte del ángel y le dice, hasta que no me bendigas, yo no te voy a soltar. Y no sé en qué momento él se dio cuenta que estaba luchando con Dios. No sé en qué momento, porque la Biblia no dice, solamente dice que él se encontró con el ángel y él sabía que esa era su única salida. Esa era la respuesta que él estaba quizás buscando, porque él dijo, esta es mi oportunidad para salir adelante, esta es mi oportunidad para cambiar el pasado que yo tenía y porque yo necesito, porque acuérdense que Jacob ya había crecido y era algo tan fuerte lo que él traía de su pasado, los conflictos con su casa, él había huido de su casa, los conflictos con su hermano, el papá le quería al hermano, la mamá le quería a él y la mamá le engaña al papá cuando se acuerdan cuando le robó la primogenitura al hermano. O sea, es un montón de problemas. Y Jacob sabía que su última y única oportunidad quizás en toda su vida, luego de que había pasado 20 años, él ya era una persona adulta. Acuérdense que él está viniendo al encuentro con su hermano cuando él tiene el encuentro con el ángel. ¿Y sabe qué? Él sabía que ahí era su oportunidad. Entonces dijo, no, ahora es mi oportunidad, así que yo no te voy a dejar, yo no te voy a soltar. Este encuentro tiene que ser crucial para mí. Son pensamientos que tenía Jacob. ¿Y sabe qué? Es una ironía porque muchas veces cuando estamos en un momento complicado, cuando estamos en un momento difícil, cuando tenemos muchos problemas, cuando la gente tiene muchos problemas, pero nunca han tenido un encuentro con el Señor, lo primero que hacen es salir, es huir, es dejar al Señor. Pero él dijo, por eso me impacta la palabra que él dice que le agarró al ángel, no lo soltó y a la parte cuando el ángel le dijo, suéltame. ¿Por qué le dijo suéltame? Porque él estaba agarrado a él, porque él dijo, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Yo no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y entonces se encontró en ese momento luchando con el ángel. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Jacob no podía hablar, gente, no podía decir nada porque estaba atemorizado, estaba con un miedo atroz, él estaba muy miedoso, a pesar de que Dios le había dado la palabra y Dios le había prometido que vuelva porque él iba a estar con él. Pero había cosas no resueltas. ¿Quién dijo que había cosas no resueltas? Ezequiel. Ezequiel el profeta, el adorador. Él dijo, había cosas no resueltas dentro de muchas personas, como en este lugar hay cosas no resueltas dentro de cada uno de ustedes. Y entonces determinó el comportamiento de Jacob. Había cosas no resueltas. ¿Y sabe qué? Hay muchas veces que las personas dicen, yo oro una vez y punto porque Dios no es sordo. Hay muchas personas que dicen, yo oro una vez y después, ¿saben lo que hago? Agradezco.
Gracias Dios porque tengo lo que ya pedí. Gracias Dios porque ya tengo lo que pedí. No oro más. Sí, hay personas que dicen, yo no voy a orar porque Dios ya sabe lo que yo necesito. Yo digo, bueno, ese es muy especial esa persona, pero bueno, ay, ay, yo no voy a orar. Y hay otras personas que dicen, Dios sabe lo que yo necesito. Y hay otras personas que dicen, bueno, Dios bendíceme. ¿Qué fue la historia de Jacob? Jacob dijo, bendíceme, bendíceme, porque no le salían palabras, porque era tanto los problemas que él tenía, que podríamos decir que como que tenía un nudo en el estómago, un nudo en la garganta, del miedo, del temor, porque él sabía quién era él. Él sabía que se estaba enfrentando a Dios y él sabía quién era él. Y Dios fue el que le había dicho, anda, vas a ir y vas a dar la cara, Jacob. Hoy te toca dar la cara, como en este momento yo te digo a vos, catedral. Hoy te toca dar la cara a vos. Ahí está el rostro de Dios. Ahí está el rostro del gran yo soy. Hoy te toca a vos dar la cara. Hoy te toca a vos dar la cara. Y Jacob sabía quién era él. Jacob sabía que él era un mentiroso. Jacob sabía que él era un engañador, un usurpador, alguien que hasta ese momento lo había hecho todo a su forma, a su manera, y lo había hecho mal. Y Dios le da una orden y le dice, vas a volver. ¿Sabe qué me impacta? ¿Sabe qué es lo que estaba haciendo Dios con Jacob? ¿Sabe por qué Jacob se encontró con el ángel? Porque Dios necesitaba mostrarle a Jacob. Dios necesitaba entrenarlo a Jacob antes de su gran batalla, como lo está haciendo en este día contigo. Dios te está entrenando para enfrentarte a tu gran batalla. Hay un día de tu gran batalla. Hay un día de esa gran hora, de esa gran batalla. Y lo que pasaba, ¿sabe por qué? Le digo esto, porque dice la palabra que Jacob se agarró al ángel. Se agarró al ángel. Era una batalla cuerpo a cuerpo, hermanos. Era una batalla campal. Era una batalla. Cuando una persona batalla, mire, yo le digo porque soy intercesora. Usted no sabe lo que es interceder una hora. Usted queda despachado. 2 horas ni le digo, 4 horas ni le digo. Queda rendido. Y aún así muchos no entienden y vienen y me saludan después de las 4 horas de intercesión. Y yo le hago así, porque no puedo ni hablar, no puedo ni respirar. Quiero que sepa, no me salude cuando intercedo. Porque es una guerra. Es una guerra campal y era lo que estaba pasando. Pero ¿sabe para qué es la guerra? ¿Sabe para qué era esa guerra? El Señor lo estaba entrenando a Jacob para la gran batalla, para la gran pelea, porque había una batalla de resistencia, porque cuando Jacob suelta la palabra y le dice al ángel, no te dejaré hasta que no te voy a dejar hasta dónde, hasta que no me bendiga, no te voy a dejar. ¿Cuándo te voy a dejar, ángel? Cuando yo obtenga lo que quiero de ti. Eso le dijo Jacob al ángel. Y Dios lo estaba entrenando, lo estaba haciendo un guerrero, un campeón. Estaba sacando los músculos espirituales en la fe, en la obediencia, en la resistencia de Jacob con ese enfrentamiento y con esa batalla. Y por eso les digo, catedral, cuando usted está pasando batalla fuerte, no se queje, agárrese lo más fuerte que pueda, porque el Señor está levantando en usted un ganador, está levantando en usted un varón de guerra, una mujer guerrera que va a saber lo que va a hacer cuando tenga que pasar por situaciones complicadas y difíciles. Hay gente que no sabe qué hacer y corre para cualquier lado, corre para un divorcio, corre para un abandono, corre para yo suelto la iglesia, suelto a Dios. Cuando es Dios que lo está enfrentando con todo lo que es él o ella. Y eso fue lo que estaba pasando con el ángel.
Eso fue lo que estaba pasando. Hay personas que en este tiempo se fueron de la iglesia y se fueron hablando mal del ministerio. Y yo me puse a orar y a ayunar por esa persona. Ay de esas personas, porque si yo le maldijera era una cosa, pero como me puse a orar, como me puse a orar y a clamar y a pedir misericordia a Dios, Dios va a actuar. Y preferible que actúe el diablo y no que actúe Dios. Porque Dios es el único juez justo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y era Dios que estaba forjando, era Dios que estaba formando en Jacob su identidad de ganador. Estaba forjando a través de esa lucha campal con el ángel, esa lucha cuerpo a cuerpo. ¿No sintió usted muchas veces que era tanta la guerra, tanta la pelea, tanto el dolor que usted sentía morirse? No le salían las palabras. Y como que le costaba hasta respirar. Eso es lo que estaba pasando Jacob ahí en esa lucha. Pero Dios estaba forjando su identidad de ganador. Estaba forjando su identidad para que él en el futuro, cuando se iba a enfrentar con su hermano, que ahí era la batalla final, ahí era la meta, el enfrentamiento, cuando él tenía que dar la cara ante Esaú, ahí era. Para eso Dios lo estaba preparando ahí con el ángel. Y entonces estaba formando su identidad. ¿Cuántos dicen identidad? Enseñándole a ser un hombre que supiese pelear a la manera de Dios. Porque muchos saben pelear, muchos saben hacer un montón de cosas, pero a la manera de Dios es muy diferente. Porque las armas que Dios nos da a nosotros no son armas normales, no son armas comunes. La gente usa cualquier tipo de arma, se pelean en las redes sociales, ni qué decir. Pero Dios acá lo estaba formando a Jacob, enseñándole a ser un hombre para pelear en la vida. Esa lucha cuerpo a cuerpo lo estaba preparando para algo muy importante que a usted le va a faltar en este tiempo, y es esta palabra: resistencia. Dios estaba forjando el carácter de ganador, estaba forjando la identidad de un hombre que aprendiese a pelear cuando tuviese batallas grandes. Dios estaba haciendo eso y estaba formándolo a Jacob para que él aprenda a resistir. Diga conmigo, resistir. Porque cuando vienen las luchas, cuando vienen las dificultades, la gente que no está preparada, la gente que no está adiestrada, la gente que no tiene el ejercicio espiritual, la gente quiere flaquear, quiere retroceder y quiere claudicar. ¿Qué hago? ¿Me voy de la iglesia o me quedo de la iglesia? Hace unos días me dijeron, esta familia, esta persona se fueron de la iglesia. ¿Saben por qué se fueron de la iglesia? Porque le ofrecieron unas credenciales tontas, porque creen que ser pastor es tener una credencial. ¡Qué idiota! Ser pastor y tener una credencial es que vos seas mayor siervo. ¿Cuántos dicen amén? Y se fueron de la iglesia porque no aprendieron a resistir. Así que en este tiempo hay algo que Dios, acá hago un punto y aparte. Yo soy la pastora de la iglesia del ministerio y tengo que poder corregirte a vos. Y vos tenés que poder recibir la corrección. No me cuestiones, porque caminé 35 años más que vos. Fíjate conmigo el libro de Génesis. El 32 dice, esta es la historia de la familia de Isaac. Y ahí está la historia que yo te estaba contando. Vamos a ver el 32:1 y dice,
Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¿Cómo llamó el lugar? Mahanaim, que quiere decir entre dos campamentos o campamento de Dios. Fíjense lo que dice la palabra. Jacob siguió su camino. Jacob se encontraba en ese momento tan tremendo, lleno de miedo, incertidumbre y sabe que sin salida. Y acá me impacta la palabra porque dice, siguió su camino. Siguió su camino. El pastor David decía recién que hay gente que está sentada, pero hay gente y llorando, pero hay gente que sigue caminando. Hay gente que sigue caminando. Hay gente que llora, pero sigue caminando. Y hay gente que sigue sembrando. Hay gente que no está detenida porque sigue caminando aunque llore y sigue sembrando. Y eso es lo bueno, que aquel que sigue, aunque sea sembrando, caminando y llorando, aunque sea a su manera, hay algo bueno en esto. ¿Conocen esas personas que le encuentran algo bueno a todo? Son los menos, ¿eh? Porque la mayoría de las personas le encuentran lo malo a todo. Amén. O como dicen comúnmente, la quinta pata del gato. No hay malo, pero ellos le encuentran. Pero, ay, sí, dice alguien acá. Pero ¿sabe qué? En este caso, les voy a contar algo bueno. Porque siempre hay gente que le encuentra el lado bueno a todo. Aunque Jacob hacía las cosas a su manera, aunque Jacob hacía todo, todo lo hizo a su manera, todo, absolutamente todo lo hizo a la manera de él. Pero dice la palabra ahí que él siguió a su manera, pero siguió. Y lo que tiene de bueno allí esta parte del seguir el camino, aunque él lo hizo a su manera, es que aquellas personas que siguen caminando, tarde o temprano, lo van a lograr. Tarde o temprano lo van a lograr. Yo siempre me acuerdo cuando Dios me llamó a mí, pero ¿sabe por qué me llamó Dios a mí? Porque siempre le busqué. Él es bueno, no soy yo buena, pero Él es bueno. Y Él me encontró porque yo le busqué, siempre quise conocerle a Dios. Y yo era chica y por esa noche me encantó cuando el pastor oró por los preteens, porque yo era muy chica y tenía a veces miedo, pero yo me iba a abrir la iglesia para que la gente entre a la iglesia. Y la iglesia católica, obviamente, porque fui al catolicismo. Y yo era la que abría la iglesia, la comevela. Era yo. No, nunca aprendí una vela porque siempre desconfiaba de los ídolos. ¿Y saben cómo hacía? Eso era yo antes, en el Antiguo Testamento. Porque ahora estoy en el nuevo pacto. Estoy en el pacto de la sangre del Cordero. ¡Hurra! ¿Sabe qué? Yo me iba y abría la iglesia. Y entonces hacía así. Le tocaba a los ídolos. Yo era católica, era la que abría la iglesia, era la que armaba las procesiones, ya era líder antes ya, armaba las procesiones, todo hacía yo, en serio, de todo eso me tuve que liberar, ya me liberé. Después yo le tocaba a los ídolos así, decía, y si te echo, no me vas a hacer nada. Así le decía, te vas a romper en 1000 pedazos, pero no me vas a hacer nada. Así decía y nunca nadie me enseñó nada. Nunca nadie me enseñó nada. ¿Sabe cuándo tuve la revelación de Jesucristo? Cuando fui ante el cura y le dije, esto le digo a los comevelas, porque yo era antes una comevela. Tengo autoridad para decirle. Yo decía, enséñeme la palabra de Dios. ¿Y sabe qué me decía? Nadie puede conocer la palabra de Dios. Tenía razón, si el Espíritu no le revela. Porque algunos conocen la letra y se llenan la cabeza. Pero revelación del Espíritu es otra cosa. No me ponga nada. Revelación del Espíritu es otra cosa. Entonces, ¿sabe qué pasaba? Me dice que yo tenía que saber todos los idiomas para poder interpretar la Biblia. Solo el Papa sabía. Me pasó a mí, yo no estoy hablando tontería, me pasó a mí.
Solo el Papa sabía la palabra porque él sabía todos los idiomas para hablar. Yo decía, anda, aprende todos los idiomas. Nunca, no voy a saber la Biblia, decía yo. Pero después me encontré con el Espíritu Santo y él me enseña. Él me enseña cada día. Él me revela, me dice, este soy yo, mírame a mí, fíjate la fuerza que tengo, el Espíritu de Dios está también sobre ti. Impresionante, impresionante. Cuando alguien se encuentra con Dios, nunca más es igual, nunca más es el mismo. Y Dios revela su promesa, su palabra a sus ungidos, a aquellos a quien Él los llama y los sella con la palabra y con su promesa. Esa soy yo. ¿Usted por qué cree que soy tan tremenda? Usted me habla y me tengo que contener y tengo que pedirle al Espíritu de Dios que su fruto esté en mí, porque si no yo la cuchillo a usted. Porque soy la guerrera tremenda desde el vientre de mi madre. 2 naciones hay en tu vientre, le dijo el Señor a Rebeca. 2 naciones. Ay, ahí yo era una esa, porque venía la línea genealógica de Jacob. Aleluya. Usted sabe que Jacob hizo las cosas. Bueno, él ahí, en ese momento, él siguió. Pero sabe que cuando él tiene ese encuentro con el ángel, él siguió. Sí, fíjense que ahí dice en el libro Génesis 32:1, dice que él siguió su camino, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Pero cuando esos ángeles están ahí en ese campamento, a partir de ahí comenzó una serie de acontecimientos que le pasaron a Jacob. La vida de este varón, la palabra comienza a relatar punto por punto lo que él hizo, porque acuérdense que yo les dije que él tenía demasiado temor. Entonces lo que él hizo fue 2 campamentos, por eso es que los ángeles aparecieron ahí. Él hizo 2 campamentos porque dijo, siempre maquinando y pensando las cosas a su forma, a su manera. Usted dice, no, voy a hacer esto porque acá, Dios, esto, lo otro, siempre las cosas a su manera. Yo el otro día le dije a alguien, pregúntale si le oró a Dios. Y sabe que Jacob no oraba a Dios, y después le voy a decir por qué. Solamente le recordó a Dios su promesa cuando le dijo, temo a mi hermano. Y eso es lo que me encanta, que ahora vamos a ir a ese pasaje bíblico. Él estaba ahí entre 2 campamentos, organiza el campamento porque dice, va a venir mi hermano, pero como viene contra mí, él ya estaba maquinando que venía contra él, porque las macanas se las había mandado él. Por eso cuando vos te mandás macana, vos pensás todo lo malo del otro, pero la macana te la mandás vos. Pensás todo lo malo, pero la macana está en vos. Bueno, resulta que dice, viene mi hermano contra mí, encima viene con 400 hombres, porque ¿saben qué? En ese tiempo que pasaron, ¿cuántos años pasaron? 20 años. ¿Sabe qué? Jacob se hizo también poderoso, muy rico, pero Esaú también, porque eran hijos de la promesa. Él también se hizo fuerte, rico, poderoso, terrible. Y su ejército era de 400 hombres. Imagínate quién no le va a tener miedo. 400 hombres de guerra, porque Esaú era un cazador, pero allá cuando estaba fuera, lejos de su hermano, también era un tremendo guerrero. Y dice, por si viene contra mí, voy a hacer los 2 campamentos. Fíjense, ya él maquinando. Cuando usted maquina, sí, es lo mismo, sí, conmigo es lo mismo. Fíjate, va a venir por acá Esaú y este campamento va a poder salir, va a poder zafar, va a poder irse. Seguía haciendo las cosas a su manera. Pero fíjese lo que dice en el versículo 9. El versículo 9 de 32 dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Jacob dijo,
le recuerda al Señor su promesa para con él. Y en segundo lugar, lo reconoce y se humilla. Fíjese lo que dice en el versículo 10. Menos soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Y ahí viene la petición. Líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo. Y en el versículo 24 dice, así se quedó Jacob solo. Y esta palabra me gusta, porque sabe que hay cosas y hay batallas que usted no va a poder enfrentar con su pastor, con su pastora, con su mamá, con su papá, con nadie. Diga, tengo que hacerlo yo, tengo que hacerlo solo. Esa fue la clave en la vida de Jacob. En un momento él se encontró solo y ahí es donde vos tenés que pensar que el libre albedrío te lo dio Dios para que vos lo uses y comiences a tomar decisiones, porque Dios te va a pedir cuenta a vos, no a todo el mundo, a vos, a cada uno. Y sabe que me gusta la palabra acá porque dice, cuando Jacob le dice al ángel, no te voy a dejar, no te voy a dejar hasta que no me bendiga. Ahí ya estaba, ya había otro espíritu en Jacob, algo había pasado en él ya, porque él ya había clamado y había dicho, Dios de Abraham. ¿Sabe por qué dijo eso? Porque él nunca había tenido un encuentro con el Señor, porque él tenía al Dios de sus padres, porque él tenía al Dios de Abraham y al Dios de Isaac, pero había una promesa, diga conmigo, había una promesa, Dios quería llamarse Dios de Jacob, había una promesa, Dios quiere llamarse Dios de corriente, Dios no quiere ídolos en el corazón, Dios quiere llamarse Dios de corriente, Dios quiere llamarse Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de corriente, Dios de cada uno de ustedes. Pone tu nombre en esta hora. Oh, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Dios Jacob le dijo Dios de Abraham, Dios de Isaac, porque él todavía no había tenido la revelación del Padre. Él nunca le había conocido. Él escuchó hablar a sus padres, pero nunca había tenido un encuentro con el rostro de Dios. Y ahí en ese momento, cuando él le dijo, no te voy a dejar, estaba en una lucha cuerpo a cuerpo. Él no sabía que estaba luchando con una teofanía del verbo Jesús en el Antiguo Testamento. Él no sabía, no sé en qué momento él se dio cuenta, pero él dijo, yo no lo voy a dejar, me voy a aferrar porque aquí está mi única salida. Y lo agarró tan fuerte, fue tan fuerte que el ángel le tuvo que decir, suéltame. Y sabe qué le dijo él, ya estaba teniendo, ya se estaba forjando en él el carácter de un guerrero, el carácter de alguien que no abandona, el carácter de alguien que a la primera de cambio no abandona, sino que persiste, insiste y resiste. Ahí estaba forjándose ese músculo ganador. Eso que le dijo al ángel, soltó la palabra y a mí me encanta porque yo tampoco abandono a nadie. El barco se hundirá como muchos abandonan el barco como ratas, pero yo no voy a dejar a nadie. Ninguno en mi mando va a perecer, ninguno en mi ejército va a morir, ninguno, ninguno. Yo no soy de los que dejan a la gente atrás. Yo voy a ir al campamento enemigo, voy a ir al campo del diablo y de ahí te voy a jalar, de ahí te voy a traer, de ahí, porque yo no soy de los que abandonan, de los que retroceden. Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Jacob le dijo, estaba forjándose el carácter y la identidad. Yo soy esa, yo soy aquella persona que si te conozco no te voy a dejar, no te voy a abandonar, me vas a escupir en la cara, pero yo me voy a secar y te voy a mirar a los ojos y te voy a decir, con cada pedazo de mi ser te voy a seguir amando. Por eso te puedo decir que yo te tengo que corregir y tú tienes que poder escucharme.
¿Cuántos dicen amén? Algunos de ustedes tienen todavía la semilla de la deslealtad. A buen entendedor, pocas palabras. Sáquese en esta hora la semilla de la deslealtad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jacob se había hecho tan poderoso. Me encanta esta parte porque la Biblia es tan clara. Jacob se hizo tan poderoso. ¿Sabe cómo ganó Jacob esos 20 años? Todo lo que tenía. Él tenía vacas. Él era un hombre poderoso. Él tenía camellos, tenía familia, tenía hijos, tenía mucha riqueza, tenía ganados por doquier. Es tanto que lo que tenía. Él era tan, pero tan poderoso, al igual que su hermano Esaú. Pero ¿sabes qué? Lo único que Jacob nunca había conquistado, un encuentro con el Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 26, dice: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto vale tu alma? Varón, mujer, ¿cuánto vale el alma de tu hija? ¿Cuánto vale el alma de tu hijo que no te veo de rodilla? ¿Cuánto te vale el alma de tu descendencia, de tu generación? Que no clamó. ¿Y sabe qué pasó con Jacob? Dijo: un encuentro cara a cara, Señor, y libró su alma. Libró su alma. La única manera que vas a ganar tu alma, que tu alma va a entrar al cielo, es que tenga ese encuentro cara a cara con aquel que tiene la llave del cielo para hacerte entrar. No te conozco, te va a decir el Señor, porque no te vi en mis tabernáculos. No te conozco porque no te vi congregarte. Ay, es demasiado si ya me voy el domingo. Te faltan días al calendario para que te congregues. El Señor solamente te está pidiendo 2 días. Y vos te acercas a tu mulita. Y el Señor le dice: él cosechó ovejas, esposa, hijos. Era un hombre poderoso, pero nunca había tenido un encuentro cara a cara con el Señor. Y en ese lugar, él tuvo ese encuentro cara a cara con el Señor. Él tuvo ese Peniel, el rostro de Dios. Y él le llamó a ese lugar Peniel porque a él ahí se encontró con el Señor. Y él dijo: y pude librar mi alma. Pudo librar su alma. Pudo conquistar algo que él nunca había conquistado. Él conquistó animales, él conquistó todo lo que podía conquistar en la tierra. Conoce a esos hombres y muchas veces escucho a mi esposo decir: qué pena si Messi no se salva, porque es un hombre que ya conquistó todo, porque lo único que no conquistó es su alma y es lo eterno. Todo lo demás va a morir, todo lo demás va a perecer, pero lo único eterno es tu alma. Por eso algunos que tienen hijos y no se preocupan por sus hijos. Ese hijo, esa hija es un alma que vos jalaste de la eternidad. Y solo, fíjate lo que dice la palabra, cuando el ángel estaba luchando con Jacob, ¿sabe qué iglesia? ¿Sabe qué catedral de Dios? ¿Sabe que cada una de las personas que me están escuchando, dice el ángel, dice la palabra, que el ángel le dijo: suéltame, porque ya rayaba el alba? ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque tanto usted como yo tenemos solo un tiempo en esta tierra. Diga conmigo: es ahora. Ese tiempo es ahora. Ese tiempo donde vos tenés que encontrarte con el Salvador de tu alma. Es ahora. Catedral, Ministerio de Corrientes y de Argentina. Ese tiempo, porque ya está rayando el alba. Ya está amaneciendo. Ya el sol de justicia está a punto de manifestarse. Ya la estrella resplandeciente de la mañana está aquí. Él está aquí. Él está viniendo. El sol está saliendo. Hay un amanecer sobre Corrientes.
Suéltame porque ya raya el alba, le dijo el ángel. Y él, en su identidad de guerrero, dijo: yo me voy a encontrar contigo, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. ¿Y sabe qué le costó? ¡Pah! El ángel le tocó el muslo. Le costó. Y en su vida, él empezó a cojear. Hay cosas que el Señor te va a tocar en este tiempo para que aprendas a cojear en su presencia, para que aprendas a depender de Él, para que aprendas que tú no puedes solo, para que aprendas que tienes una iglesia, que tienes hermanos, para que aprendas que tienes líder. ¡Pah! El ángel le tocó el muslo para que sepa que tuvo ese encuentro. Y sabe que me encanta porque en realidad lloro con este versículo. El versículo 12 del capítulo 32 dice, un poquito antes del versículo 12 dice que llegó el gran día y dice que cuando termina ese encuentro con el ángel, diga conmigo, cuando ya ganó la batalla, cuando ya lo ganó en el mundo espiritual donde se libran las batallas, cuando ya lo ganó en el mundo espiritual donde se libran las batallas, porque tus armas no son carnales, cuando ya libró la batalla en el mundo espiritual y Dios le dio la victoria, en ese momento viene Saúl, su hermano, con los 400 hombres, y él estaba con mucho miedo. Todavía el miedo no había salido de él, estaba con mucho miedo. ¿Y sabe qué pasó? Dice la palabra que Saúl lo vio, Jacob lo vio, y dice que Saúl corre al encuentro de Jacob. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. En el mundo espiritual, Jacob ganó la batalla. Entonces, cuando su hermano lo vio, dice la palabra que Esaú corrió a su hermano, le agarró del cuello, lo besó a su hermano. Jacob todavía no bajaba la barrera. ¿Sabes por qué no bajaba la barrera? Porque él sabía que él era el que estaba en error. Él sabía que él era, aunque haya tenido el encuentro con Dios, había una cosa más que le faltaba. Siguió el encuentro con su hermano Esaú. Esaú viene, lo abraza, lo besa, le agarra del cuello. 20 años habían pasado. Dolores, tristezas, encuentros familiares que no tuvieron porque había orgullo, porque había rencor, porque había diferencia, porque había distanciamiento, había tantas cosas dentro del corazón de Jacob. Y cuando Esaú lo ve, en el versículo 12, me impacta porque Jacob trata de darle de todo lo que él cosechó en esos 20 años. Trata de darle a Esaú. ¿Y sabe qué hizo Esaú? Esaú le dijo, no quiero, no me des nada. Porque lo que él estaba haciendo era tratando de compensar lo malo que había hecho. Y Esaú se nota que su perdón fue tan tremendo hacia su hermano. Imagínese, le robó, lo engañó, le mintió, lo deshonró, lo dejó mal. De todo hizo con esa persona. Pero como él ganó la batalla en el mundo espiritual, todo eso Dios lo tomó y puso en Esaú un corazón de un hermano mayor. Y el versículo 12, lo que me dice a mí la palabra es que dice que Jacob le dijo, vamos, yo voy a ir para acá y y tú ves por allá. Seguía Jacob. No le podía salir esa forma de hacerlo a su manera. ¿Y sabe qué es lo que me hace llorar? Que Saúl, Dios le puso el corazón de un hermano mayor. Dios le puso el corazón de un hermano mayor. Tranquilo, usted tengo acá. Dios le puso el corazón de un hermano mayor y le dijo, tranquilo hermano,
yo voy a ir delante de ti. Lo que me privaste, lo que no me permitiste hacer contigo, el ser tu hermano mayor, el marcarte por dónde tienes que andar, el camino por donde. ¿Sabe qué me compunge mi corazón? ¿Cuántas personas nuevas vienen a la iglesia y en la iglesia no hay ese espíritu de hermano mayor? Como decía Ezequiel decía, si tú tienes 10 años, 5 años, 10 años, 20 años, tu pasión debe ser mayor que aquel que está llegando a los caminos del Señor. Tú tienes que amar más porque más te perdonó el Padre. Y sabe que me compunge el corazón porque Esaú le dice, deja, yo voy a ir delante de ti. Como diciendo, basta hermano, tranquilízate, yo voy a ser tu hermano mayor. ¿Y sabe qué hizo Jacob? Ahí terminó esta historia terrible y tremendo, que puede que sea la historia de tantas familias correntinas. De hecho, que sé que es la historia de las familias correntinas. Acá la palabra dice, esta es la historia de la familia de Isaac. Isaac era un hombre que vivió 180 años. Antes Dios permitía que vivan muchos años, pero era un hombre que guardó la línea bíblica, guardó todo lo que el Padre le había dicho. ¿Y sabe qué? Ya al final, para cerrar, estoy terminando. Me faltan algunas cosas, pero lo voy a dejar ahí. Esaú le dijo a su hermano menor, anda, vamos, hermano. Y yo en esta noche, en esta mañana, en este mediodía te voy a decir, vas a ir, no todavía, y vas a tomar la mano de alguien y le vas a decir, vamos, porque yo voy a ser tu hermano mayor. Yo voy a ir delante, porque estoy capacitado para resistir, para aguantar, para ponerte sobre mis hombros cuando tenga que llorar. Estoy capacitado, estoy adiestrada. Me entrenaron para resistir en los días malos, en las batallas grandes. Soy una mujer, un varón entrenado. Un hombre, una mujer de Dios entrenado, preparado. Y sabe que recién ahí Jacob bajó la guardia. ¿Y qué pasó? Por primera vez, él dice, el Elohí Israel. ¡Wow! El Elohí Israel. Ahí Jacob lo reconoce como su Padre, como su Dios a Dios. Porque el Elohí Israel quiere decir el Dios todopoderoso de Israel. Y cuando él tuvo el encuentro con el ángel y el ángel le toca el muslo, ahí le cambia el nombre y le pone el nombre Israel. Por eso él dice el Elohí Israel. El Dios todopoderoso es el Dios de Israel. Y él es Israel. Él es Israel. Por eso Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob o Israel. El Elohí Esther, el Elohí Mariela, el Elohí David, el Elohí Lorena, el Elohí Esther, el Elohí Matías, el Elohí Claudio, el Elohí Fabio, el Elohí Danina, el Elohí Hugo, el Elohí Corriente, el Elohim, el Dios todopoderoso de Corriente, porque tuvo un encuentro con aquel que le cambió la